iglesia? ¿En qué lugar se encuentra hoy? Y no estoy hablando de las cuatro paredes de este local. Estoy hablando de mi estado espiritual. Y cuando hablo de un estado espiritual, hablo de un complemento de cómo están mis emociones, cómo está mi cuerpo y cómo estoy yo delante de Dios en todas las áreas. Si yo me fuera por cada uno de los lugares esta mañana y les preguntara dónde se encuentran ahora, tal vez cada uno de ustedes tendría una respuesta diferente. Porque al caminar de los años, los procesos han sido completamente diferentes en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un hombre que estaba en un lugar y en una posición, diga conmigo, muy cómoda. Muy cómoda. Santo. Yo no. Y ese hombre se llama Abraham. Y vemos a la luz de la palabra que él entendía la posición de su vida y dónde se encontraba al transcurrir de los años. Y usted sabía que en Abraham nace el pueblo judío, aunque él nunca se le menciona con un hombre, como un hombre judío. ¿Quién es? Y le voy a explicar por qué. Me voy a ir a sentar una base, porque usted a través de la cronología de Abraham se va a identificar con los procesos. Abraham entendía el lugar y la posición que estaba porque tenía una mente abierta. Usted tiene que tener, iglesia, una mente abierta. Tiene que estar entendido en el tiempo, porque usted es un edificador, un constructor y un expandidor del reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Y mire qué tremendo. Cuando Abraham viene el diluvio, ¿se acuerda del diluvio? El arca de Noé. Nacen 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Inunda la tierra, pasa todo eso. Después empiezan a establecer los hijos de Cam, los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Abraham es hijo de Sem. ¿Sí? La genealogía viene de la biología del hijo de Noé llamado Sem. Se empiezan a multiplicar y se empiezan a ensanchar en la tierra. Algunos agarraron para un lado, otra familia agarró para otro y se empieza a expandir, pero todos hablaban el mismo idioma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Había una sola lengua. Y en una de esas, en una mente loca, a alguien se le ocurrió decir que en lugar de expandir, construyeran ¿para dónde? Para arriba. Usted va a la ciudad de México, a la ciudad de Medellín, y esos son puras construcciones para arriba, para arriba, para arriba, edificios, edificios. Y son unas mini casitas, son mini condominios, viven hasta 2, 3 familias, aunque usted no lo crea. Y en ese expandirse, los hijos de Cam y Jafet, a uno se les ocurrió
Y dijeron, no, construyamos la torre de qué? Babel. Babel. Construyamos hacia arriba. Y estaban familia tras familia y todos hablaban la misma lengua. Pero mire esto, qué tremendo lo que le voy a decir. Siendo familia, nació algo en el corazón de un pueblo que se llamaba, ¿cómo se llama? Hablamos de babilonios. Interesado, perverso, soberbio, orgulloso, altivo. Y ellos dijeron, no, todo para acá, nada para allá. Cuando Dios es, y eso que era familia, iglesia. Dije, hasta las mejores familias pasan. Como entre los mismos familiares a veces se generan envidias por querer posiciones, por querer cosas materiales y les gana la avaricia. Y todo es para acá y nada para allá. Pero si usted se va a la palabra en el libro de Génesis, dice que el Señor nos mandó a ¿qué? Ensanchar la tierra y sojuzgarla. Entonces, la intención del pueblo babilonio era incorrecta. Lo que Dios había mandado hacer, no lo estaban llevando a cabo. Viene, destruye la torre de Babel, manda las diferentes lenguas y se deshoja la mazorca y después nació Abraham. Cuando todo ese revolujo andaba, nace Abraham. Y dice que Abraham, imagínense, vivía en Mesopotamia, se había hecho todo lo de la torre de Babel. Y creían en Dios. ¿Por qué creían en Dios? Le estoy dando toda la cronología para que usted se le abra la mente, para que usted entienda la revelación. Dios borró de toda la tierra a los desobedientes, a los perversos. Dice que la tierra se había llenado ¿de qué? De maldad. Y escogió a uno, porque vio su corazón. Dijo, de este no, llamado Noé, va a salir buena estepa. Creo yo que así pensó el Señor. Si no, no lo hubiera elegido. Pero ¿en qué momento, al multiplicarse las familias, se sembró la semilla de contienda, de división, de engaño, de rechazo, de soberbia, de ganancias y todo? Porque dice que ellos vivían en Mesopotamia y empezaron a adorar ¿qué? Diga conmigo, ídolos falsos. Y tenían un montón de paganismo y volvieron, diga conmigo, lo que viene de raíz te alcanza. Aunque Dios había raído la tierra, algo, una semilla se fue ahí en el arca, que se volvió a generar el mismo vicio y la misma situación en la tierra. Y lo vemos con esa generación formando la torre de Babel. Tremendos esos. ¿Saben por qué ellos la crearon? Solo querían reconocimiento y poder. Ellos se juntaron y dijeron, se juntaron los líderes de esa comunidad y dijeron, vamos a hacerla tan alta que nosotros tengamos el poder y la autoridad y el señorío sobre todos los pueblos. Y hablando de pueblos, estaban hablando de su propia gente, de su propia sangre, de su propia familia. Y eso es bien tremendo. Debemos tener mucho cuidado
en nuestra familia, no solo de sangre, sino espiritual. Santo. De entender y comprender cuál es nuestra posición y dónde estamos parados. Amén. Dios le habla a Abraham en Ur de los Caldeos, que es donde él vivía. Y su papá se llamaba Tairé. ¿Y a qué creen que se dedicaba la familia de Abraham? El papá de Abraham le había enseñado a fabricar ídolos que se adoraban en la gran Mesopotamia. Y vendía sus monitos de palo, de no sé yo, de qué, los de barro. Y vendía todos los monitos que adoraban en la Mesopotamia. Y de eso vivía. Pero si los vendía, no solo eso, sino también creía en ellos y los adoraba. Y mire lo que le dice Dios a Abraham viviendo en Ur de los Caldeos. Vaya conmigo a la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 1. Le voy a dar un segundo a los chicos. Vamos bien ahí con toda la 12. cronología. ¿Me va siguiendo, iglesia? Amén. Amén. ¿Está entendiendo todo el proceso? Amén. Ok. Y le dijo, Abraham, le habló y le dio una orden. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios seguía queriendo establecer un pueblo que lo adorara solo a Él. Y ninguno de nosotros estamos excluidos de esos. Lo que aplicaba para esos tiempos, aplica para hoy. Hoy, iglesia, lo que Dios está buscando, lo que Dios está demandando de nosotros es que le adoremos solo a Él. Amén. Y el Abraham la tenía clara y sabía dónde estaba parado, sabía que tanto estaba contaminado por la idolatría de toda su casa y su parentela. Pero Él, Dios Todopoderoso, le dijo, sal. Sí, amén. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que usted salió y fue muy valiente, porque Sí, para amén. salir de un lugar y de un estado se requiere valor Amén. y mucha fe, Cierto. fuerza, coraje, para desdejar, desarraigar, romper con lo cómodo y establecido para entrar en el propósito y el diseño divino a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Y Amén. si usted está sentado, usted fue valiente, fue decisivo, usted tomó una decisión. Usted dijo, yo quiero seguir a Cristo, Sí, amén. ¿verdad? Usted tuvo que tener la fuerza y la valentía para dar ese paso de fe. Abraham, Dios le estaba diciendo, da el salto. Sabía que la palabra Abraham proviene de un origen hebreo que significa Ibri. Y Ibri significa cruzar. Cuando le ponen el nombre a Abraham, le estaba mandando una señal y diciéndole al mundo espiritual, donde mi nombre pesa, va a cruzar del otro lado. Pero para que Abraham pudiera cruzar al otro lado, tenía que tomar ¿qué? La decisión. ¿Usted la tiene ganada? Porque ya la tomó. Aleluya. Usted ya decidió recibir a Cristo. Santo.
Ya dio ese salto de fe y ya tomó la iniciativa y lo felicito por ello. Es usted valiente y fuerte. Porque como Abraham dice que tuvo que dejar su tierra y su parentela. Abraham era un hombre rico, Mesopotamia era muy rica. Tenían oro, plata, mucha riqueza. A Abraham no le faltaba nada, tenía negocio propio y les iba bien. Tristemente, porque el pueblo era bien idólatra y si vivían y tenían riquezas por la fabricación de los ídolos, es que el pueblo era bien idólatra. Pero ahora Dios estaba despertando una mente perspicaz, entendida, valiente, esforzada para dar el primer paso, que tuvo que dejar su tierra, lo que era suyo, lo que le pertenecía, la comodidad de su casa, sus bienes, sus riquezas, su trabajo. Lo único que no dejó fue su mujer y sus hijos. Pero de ahí en más, toda su parentela la tuvo que dejar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dejar a nuestras familias? No dejarlas de, ya no te voy a volver a ver nunca, sino pararnos firmes en una posición por cultura, por tradición o por religiosidad. Esta es mi fe, porque mi bisabuela era esto, y mi abuela era esto, y ahora mi mamá es esto. Y tú hiciste el parteaguas, tú tomaste la decisión, porque cuando Dios llama a Abraham entendió que era la división, que era lo principal para construir un futuro glorioso para sus generaciones. Sí, amén. Ni siquiera se le nombraba como judío, y de sus entrañas nació el pueblo escogido de Dios. Pero él entendió esa parte. Dijo, voy a edificar en mi presente, porque el futuro de mis generaciones será bendito y será glorioso y será mayor y será poderoso en la tierra. Y es lo que nosotros, iglesia, estamos construyendo en Cristo Jesús. Tú iniciaste, tú saliste de tu condición, saliste de tus prisiones, lo que no podías dejar, lo que no podías vencer, las cosas que no podías con ellas. Tú dijiste, decido creerle a Cristo y caminar con Él. Fuiste valiente y esforzado. Amén. Y empezaste a caminar. Cuando Abraham empieza a caminar en esa iniciativa y da el primer paso, Dios no lo llevó a una tienda muy confortable. Dios lo llevó al desierto, iglesia. Al mismo desierto lo llevó. Porque Abraham tenía que entender los procesos de Dios en su vida para bendecir las generaciones. Iglesia, si no estamos dispuestos a menguar por los que vienen atrás de nosotros, no vamos a heredar un legado. Porque si usted está construyendo en la tierra para tener bienes, riquezas, y yo quiero más para que mis hijos tengan más, a eso no nos llamó Dios. Porque dice que el oro, que las riquezas pasarán, pero el legado de la fe en Cristo Jesús permanecerá de generación en generación. Amén. Aleluya. No podemos amar más lo terrenal que un legado espiritual que debemos dejar a nuestras generaciones. Amén. Todavía me cuesta trabajo desprenderme de mí y de lo mío para bendecir a mis generaciones.
no sabes el potencial de la semilla. Tal vez a ti no te toque ver. ¿Tú crees que a Abraham le tocó ver todas unas 12 tribus de Israel que nacieron de sus lomos? Él las tuvo, él parió los hijos. De él nacieron las 12 tribus. Pero a él no le tocó la nación consolidada, firme, poderosa, que hasta hoy en día es conocida en toda la tierra y de las más ricas del mundo. Número uno, le creyó a Dios. Número dos, sembró en el reino. Porque estaba queriendo dejar un legado a sus generaciones. Nunca dudes de la semilla que siembras. Amén. Sea financiera, sea espiritual, porque en tus generaciones puede alcanzarlos esa semilla. Así es, amén. Esta semana ministramos un joven, ¿verdad, pastor? Que traía pensamientos de suicidio y eso. ¿Esta semana? El domingo después del servicio, ¿verdad? No es de esta iglesia. Y cuando a mí por lo general no me gusta ministrar gente de otros lugares, pero Dios me habló y me dijo esto: y si un día tu hijo necesita de alguien, y si un día tu nieto necesita de alguien, y si un día tus bisnietos y tus generaciones están en la misma situación y necesitan de algo, ¿quién les va a hablar? ¿Quién los va a persuadir? ¿Quién les va a estorbar el camino? Dije, Señor, yo lo hago. Yo lo hago. Yo no sé si esa gente se congregue, pues, pero ya no me correspondía a mí. Pero tengo la certeza de lo que Dios habló a mi vida, que lo que sembré en ese muchacho, tal vez un día Dios lo retribuya con mis propias generaciones. Usted no sabe. Aleluya. Cómo Dios puede obrar. Amén, así es. En lo que usted hace para el reino de Dios. Amén, amén. Usted no sabe. Tal vez solo le toque acomodar las sillas. Abraham solo empezó obedeciendo una orden: sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquí le va esta. Lo que le dijo después. Pónmelo, amigo, por favor. ¿Qué fue lo que le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y luego lo que le dijo? Y de la casa de tu padre. Amén. Dios le estaba diciendo: Abraham, tienes que dejar los usos, las costumbres, las raíces, los modismos, las cosas que tu padre te ha enseñado aquí en la tierra llamado Tairé, porque yo voy a ser tu padre. Amén. Yo te voy a dar una paternidad donde vas a ver mi mano en todo tiempo, y te bendeciré y te engrandeceré en todas las naciones de la tierra. Amén, aleluya. Y hasta hoy lo vemos. ¿Y sabe qué hizo Abraham? No le tembló la mano. No le tembló la mano. Dijo: papito lindo, te quiero mucho. Ha sido una bendición, porque tenían el negocio redondo, familiar. Pero tengo un padre superior a tu mundo. Hay padres que no nos modelaron a Dios. Discúlpeme, no me permite la garganta. Aunque me quite el micrófono, se oye todo acá, ¿verdad? Se me
y darte una paternidad sorprendentemente asombrosa. Amén. ¿Saben por qué unos no avanzan en Cristo? No crecen en el reino porque no han tomado esa palabra. No dejan tierra, que es los bienes y lo que poseen. No dejan parentela. Siguen en las mismas fiestas pagadas por su familia. Y no dejan. Y se cortan el cordón umbilical. Sí, mamita, sí, papito, yo los quiero mucho. Pero ahora mi dependencia viene de Dios. Mi protección, mi auxilio, mi socorro es soberano, es glorioso, es poderoso, es sobrenatural a la protección que ustedes me puedan dar en la tierra. Amén, amén. Y no debe de haber ingratitud en nuestro corazón, porque son los que Dios puso para darnos la vida. Pero Abraham la tenía clara. La tenía clara. Y dijo, si ya había paso de fe, pues derechito y caminando, que sigue. Ya salí. Y voy a predicar el miércoles. Venga el miércoles, porque si no, no va a tener seguimiento en esta prédica. Es como si usted se comiera el pastel. Ah, me dio José. La Clarita me entiende de eso. Comercial, comprenle placeres y repostería Clarita. Es un negocio. Amén. Y muy ricos. Sí, los huevos están deliciosos. Si usted quiere comerse, ¿qué le gusta? El pastel de chocolate de zanahoria, el chocoflán. Personal, no me gusta el chocoflán. Venga el miércoles, cómase la rebanada completa, porque no voy a alcanzar a terminar el proceso de Abraham. Y lo voy a terminar el miércoles. Te sale así, pastor. No porque no quiera, sino que hacemos un montón de cosas y a veces está difícil. Pero bueno, sale, deja al papá, deja la parentela y establece un gobierno de Dios en su vida, porque sale al desierto y tuvo que aprender a depender de quién. De Dios. No tenía familia a la cual hablar. Oye, ¿se apagó? Ah, no, pastor, gracias. Me acabo de comer, ¿no? Gracias. Antes así. Es que no estaba así. Entonces, espérenme, ya me sacaron el... ¿Qué está diciendo? A ver, bueno. No tenía familia a quien hablarle. Dependía de Estaba en la rama en el pleno de... No, sí, no. El pleno desierto. Y no tenía el celular 911 SOS. Oye, carnal, préstame 3,000 pesos, ¿no? Te los devuelvo en la quincena. Oye, papá, vente, me voy a mudar de casa, tráete la camioneta para que nos eches la mano. Mamá, ándale, córrele, tengo enfermo al niño, ven a inyectarlo. Salió con sus hijitos. ¿Con quién más salió? ¿Te sabe la cronología? Con su sobrino, Lot. Con su sobrino y su mujer. ¿Cómo la ven? Su sobrino era como su hijito porque lo quedó huérfano y él lo acogió. Por eso sale con él de la tierra. Se van al desierto. La inclemencia del sol, la lluvia, el frío, las fieras. Y tuvo
que aprender que no solo él, sino toda su casa y todas sus pertenencias estaban guardadas bajo la mano del Padre que había recibido, había gobernado, establecido, enseñoreado en su corazón y que ahora no dirigía su vida. Amén. Iglesia, yo entiendo. A veces nos cuesta trabajo creer toda la bendición que quiere dar a Dios a nuestras vidas. Pero tenga claro esto, de que Dios lo quiere bendecir. Lo quiere bendecir. Simplemente cruce. Sale de va al valle, allá posee una tienda de campaña, entra a la hambruna, es cautivo llevado a Egipto, y de ahí ya se sabe la historia. Salen a ser libres y se forma la gran nación y pueblo de Israel. Pero mire, quiero enseñarle esto, ya para terminar. Tengo un apunte. Quiero que se quede con esto. Vamos a ver la transición de cómo llegó Abraham a ser de su pueblo. ¿Qué es lo que sembró Abraham para que Israel fuera una gran nación? Y recuerde que Abraham no se consideraba judío en ese entonces, pero él sembró y le creyó a Dios. Número 1, tenga entendido que las herencias materiales, una herencia en físico, no va a prevalecer, porque puede venir una generación ser derrochadora y la próxima ser pobre. Pero si usted siembra como herencia, no algo material, no algo físico, sino valores y la justicia de Dios, les dejará la mejor herencia, que es un legado. Y los legados prevalecen porque es algo que usted sembró y cimentó en los suyos. Y es algo que nadie les puede robar, porque lo llevan en la sangre. ¿Qué legado tuve yo? Toda la familia por parte de mi padre vienen de generaciones de maestros, de directores. Ahorita tenemos la última generación, que son mis sobrinas, son siendo maestras. Pero mi papá fue maestro, mi abuela fue directora, mis tías fueron maestras, directoras. Legados. ¿Ok? ¿Cuántos me quedan? ¿Sí? Entonces, dejar un legado es más importante que dejar una herencia material, física. Siempre en los legados espirituales. El legado nos va a seguir, aunque nosotros no queramos. Nos va a seguir, nos va a seguir, nos va a seguir. Yo nunca planeé ser maestra, pero mis sobrinas, yo creo que no planearon ser maestras y se convirtieron en maestras. Porque hay un legado que nos sigue de generación en generación. Amén. Si yo estoy sembrando para dar buen testimonio como hijo e hija de Dios, usted va a sembrar el temor de Dios como legado en su familia. Y usted podrá ver sus hijos a veces bien tremendos, o sus nietos, pero tenga la certeza que un día se acordará de los dichos de la abuela, de los dichos de su madre,
¿Cuántos de nosotros, como hijos e hijas de Dios, no les hemos dicho una palabra para refrenar a nuestros hijos de sus pasos presurosos hacia el mal? ¿Cuántos lo hemos hecho? Amén. Y a veces les damos bibliazos, sí, pero dejaste la semilla. Y tú no sabes si un día la semilla le brote con fruto. Amén. ¿Cuál la sembraste? Así es. Amén. Y con esto cierro. Cuando usted siembra y obedece a Dios, empieza a caminar en los procesos, no echando mano. Bueno, sí ayuda, lo que tenemos sí ayuda, pero no es el centro de nuestro propósito en Dios. Pero si usted empieza a construir y a edificar para sus generaciones van a ser ¿qué? Benditas. ¿No quiere usted que su generación sea bendita? Amén. Ahora que si es bendita y muy rica, gloria a Dios, aleluya. El Abraham era muy rico, bien rico el Abraham. ¿Usted cree que Abraham entregaba sus riquezas? Él enseñaba a los suyos a vivir con ellas. Pero también les enseñó a entregarles las decisiones que él había tenido, lo que él era. ¿Qué él era? ¿Qué era Abraham? ¿Qué es Abraham? Padre de naciones. El padre de la fe. De generación en generación fue transmitiéndoles lo que él era. Por fe salí de Ur de los Caldeos. Por fe me adentré al desierto. Por fe he sembrado en el reino de Dios para que establezca el pueblo de Israel y seamos una gran nación. Heredó lo que era. Y era un hombre de fe. Tú eres hombre y mujer de fe porque Amén. estás aquí hoy día. Sí, amén. Empieza a heredar lo que tienes, no lo que piensas. Lo que pensamos va aparte, pero la esencia de lo que tú eres, siémbrala en los tuyos y en tu parentela. Si eres una persona amorosa, siémbrales amor. Si eres una persona muy alegre, siémbrales alegría. Pero el mayor legado es valores y principios. Y no los que el mundo da, sino los valores y principios del Señor. Los que dejó instituidos en su palabra. Amén, amén. Porque afuera hay gente muy sabia y da buenos consejos. Y tal vez una o dos le van a salir bien. Pero el que se atreve a caminar en ese libro de la ley, los valores, los consejos, la sabiduría, va a venir a su vida y no va a derramar el camino. Ni ustedes, ni su descendencia, porque ustedes son el parteaguas, porque todos son el alumbramiento, porque ustedes son la lámpara, porque ustedes son la estaca que se paró firme para alumbrar a los que vienen atrás. Aleluya. Y no se aflija si los suyos no están ahorita en los pies de Cristo. Porque hay promesas en el Padre. Amén. Amén, amén. Cierto. Algunos nos tocará ver las promesas, a otros no. Pero cuando un hombre y una mujer se paran, creyendo de Dios, hasta el último aliento de su vida, en cualquier momento de sus generaciones, puede alcanzar ese hijo
Santo eres, Señor. Pero sí sabe Dios en qué posición está tu corazón. Así es, amén. Gracias, Señor. Si ya diste el inicio, como Abraham, de salir de lo pagano y del mundo, ahora cruza tu Jordán. Santo eres, tu Señor. desierto, cruza tus pruebas, que la bendición, iglesia, te viene persiguiendo Aleluya. atrás, y por más veloz que tú seas, la bendición de Dios es más veloz Así para es, amén. alcanzarte. Amén, Sigue amén. creyendo, sigue construyendo, sigue invirtiendo en el reino de Dios, sigue sembrando semillas de fe en el reino. Eso es construir. Amén. Por eso nos llaman edificadores, Aleluya. porque edificamos, invertimos, nos damos todo por el reino de Dios. ¿Está dispuesto? Santo. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojitos y entienda su posición. Diga ya di el primer paso, Señor, que fue recibirte. Ya di ese paso, ya salí, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Sigue dándome fuerza, sigue dándome valentía como me diste para iniciar mi proceso. Y enséñame a ensancharme y no construir hacia arriba. Amén, amén. Enséñame a edificar en todos los aspectos para dejar herencia y legado a mis generaciones. Aleluya. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le bendigo, iglesia.